Esto me ocurrió en 2021, cuando fui destacado por algunos días para reforzar una operación en Naucalpan, en el Estado de México. Era una misión conjunta con fuerzas civiles para mapear rutas clandestinas en un área boscosa cercana al Valle de los Remedios. No era una misión de combate, solo reconocimiento y levantamiento. Pero aquel día, todo se salió de control. Hasta hoy, no sé si lo que vimos allí fue real, o si el lugar tenía algo que afectaba nuestras mentes. La patrulla comenzó temprano, como a las 6 de la mañana. Estaba con otros 3, el cabo Hernández, el soldado Romero y el teniente Valverde. Entramos por el sendero que lleva a un tramo aislado del valle, poco usado, casi olvidado. Llevamos GPS, radio, armamento ligero, todo en orden. La caminata estaba tranquila hasta las 10, cuando notamos que el camino parecía más cerrado de lo normal, como si la vegetación hubiera crecido demasiado en poco tiempo. El GPS comenzó a dar señal errónea y la radio tenía interferencia constante, sin motivo aparente. Decidimos seguir un poco más para intentar encontrar un punto alto y recuperar señal. Fue entonces cuando Romero señaló una formación extraña entre los árboles. Parecía una especie de ruina. No estaba en los mapas. Parecía hecha de piedra antigua y tenía símbolos esculpidos en los laterales muy desgastados. Valverde dijo que probablemente era una construcción colonial abandonada, pero nadie la había mencionado nunca en los registros. Resolvimos echar un vistazo rápido solo para asegurarnos de que no fuera utilizada por nadie. Al acercarnos, el aire se volvió pesado. De verdad, no es una expresión. Parecía que el oxígeno había disminuido allí. Hernández comenzó a toser, y yo sentí una opresión en el pecho que no era física, era psicológica. La construcción era pequeña, como un altar, o tal vez una cripta. Tenía una abertura en el centro, como una puerta estrecha, y alrededor piedras apiladas formando una media luna. El lugar estaba en silencio total. Nada se movía, ni hojas, ni pájaros, ni viento. Lo que más molestaba era la sensación de que estábamos invadiendo. No era miedo, era incomodidad, del tipo que te hace mirar a los lados todo el tiempo, aún sabiendo que no hay nadie allí. Valverde pidió que hiciéramos un barrido rápido del perímetro, así que nos separamos por algunos metros. Yo me quedé cerca de la entrada de la estructura. Fue en ese momento cuando lo escuché. Un ruido de pasos, detrás de mí. Solo que yo sabía que todos estaban frente a mí. Me giré con la linterna de inmediato. Nada. El sonido continuó. Como si alguien estuviera caminando alrededor de la construcción, manteniendo distancia. Pero el problema es que el terreno era seco. Los pasos no hacían ruido de tierra o piedra. Era un sonido amortiguado, extraño, como si fuera alguien pisando en madera podrida. Llamé a los demás. Todos dijeron que no se habían movido de su posición. Romero llegó a decir que también escuchó algo, pero del lado opuesto. Parecía que estábamos rodeados, pero sin nadie visible. Valverde nos reunió rápidamente. Dijo que ya había visto suficiente y que era mejor salir de allí. Pero antes de irnos, Hernández comentó algo que nos heló. Dijo que, por el rabillo del ojo, vio una sombra salir de dentro de la construcción. No era persona ni animal. Era solo sombra, como si la oscuridad tuviera forma propia y se hubiera arrastrado hacia afuera. Ni siquiera lo discutimos. Dimos la vuelta y comenzamos a salir de aquel lugar lo más rápido posible. El sendero de regreso parecía más largo y diferente. Juro que reconocí un árbol marcado con una X que habíamos pasado a la ida. Pero cuando pasamos por él de nuevo, estaba girado hacia el otro lado, como si el camino se hubiera invertido. Nadie decía nada, solo caminábamos rápido. Fue entonces cuando la radio hizo un ruido, como si alguien hubiera intentado hablar, pero era solo estática, seguida de un sonido que parecía una respiración larga, arrastrada, y después 3 chasquidos claros, secos, como si alguien golpeara con los dedos en piedra. Aceleramos el paso. Nadie intentaba entender lo que estaba sucediendo, solo queríamos salir de allí. El problema era que el tiempo parecía equivocado. El sol estaba alto, pero la luz parecía débil.
como si hubiera una nube espesa cubriendo el cielo, solo que veíamos el cielo despejado. Es difícil de explicar. Era como si el lugar absorbiera la luz y el sonido. Romero tropezó 2 veces. Dijo que sentía mareos. Hernández comenzó a rezar en voz baja, sin parar, como si eso fuera a protegerlo. Yo trataba de mantener la calma, pero cada paso me dejaba más seguro de que no debíamos haber ido allí. Valverde hablaba todo el tiempo de que necesitaba mantener la orientación, pero se podía ver en su rostro que él también estaba perdido. Y fue en ese estado que llegamos de vuelta a un claro donde, supuestamente, no habíamos pasado antes. Pero lo peor, la estructura estaba allí de nuevo, la misma, idéntica, mismo patrón de piedra, misma abertura central, como si hubiéramos caminado en círculo, aunque habíamos seguido en línea recta. Fue ahí cuando el pánico golpeó, de verdad, porque el lugar no estaba en el mismo punto del GPS. La ubicación marcaba un lugar completamente diferente, y la radio volvió a interferir, pero esta vez no era solo ruido, había voz. Una voz grave, baja, pero sin palabras. Era como un gemido de fondo, continuo, como si hubiera alguien del otro lado tratando de comunicarse sin saber hablar. Valverde intentó responder. Apretó el botón de la radio y dijo, «Aquí equipo Alfa», respondiendo «Cambio». Pero la estática aumentó y la radio se apagó sola. Romero comenzó a gritar que no quería quedarse allí. Y confieso que pensé en salir corriendo también. Pero ¿correr hacia dónde? Ya no sabíamos dónde estábamos. El lugar parecía haber cambiado mientras caminábamos. Los árboles eran demasiado altos y la construcción parecía más grande que la primera vez, como si estuviera creciendo. Valverde nos ordenó mantener la formación y seguir por el sendero de la derecha, tratando de salir por el borde del valle. Fue solo cuando comenzamos a alejarnos del claro que escuchamos el sonido más bizarro de mi vida, un coro, varias voces al mismo tiempo, pero no en español ni en ninguna lengua que yo reconociera. Eran sílabas arrastradas, dichas en un tono bajo, casi un lamento, como si el propio suelo estuviera cantando. Hernández se arrodilló de inmediato y comenzó a rezar en voz alta. Romero se tapó los oídos y yo solo me quedé quieto, sintiendo todo el cuerpo helarse. Corrimos. Ya no hubo más órdenes, más formación, nada. Cada uno corrió como pudo. Pasé por ramas que me cortaron el brazo, por piedras que me hicieron resbalar. Pero lo único que quería era salir de allí, y cuando finalmente divisamos el punto por donde habíamos entrado por la mañana, fue como si una barrera invisible se hubiera roto. La luz cambió, el sonido volvió. Era como si alguien hubiera apagado el modo extraño del lugar. Pero detrás de nosotros, el valle parecía más oscuro que antes. Subimos al vehículo y ninguno de nosotros habló nada por un buen tiempo. La radio volvió a funcionar normalmente, como si nada hubiera pasado. Valverde avisó que estábamos regresando y que el área estaba inaccesible por inestabilidad del terreno. Fue lo máximo que se permitió decir. Yo tenía la mano temblando en el volante. Cuando miré al espejo, vi que mi rostro estaba pálido, como si hubiera drenado toda mi energía. Salimos de allí, pero algo se quedó. En la base, fuimos directo al alojamiento. Nadie quiso comer, nadie habló mucho. Solo al final de la noche, Romero vino hasta mi cama y dijo, «Aquella sombra estaba detrás de ti cuando salimos». Me quedé helado. No pregunté qué quería decir con eso, solo me giré hacia un lado e intenté dormir. Pero aquella noche escuché de nuevo los chasquidos. 3, claros, dentro del alojamiento. Y lo peor, el sonido venía de mi armario. A la mañana siguiente fui el primero en levantarme. No pude dormir bien después de escuchar los chasquidos. Me quedé acostado, inmóvil, solo esperando que amaneciera. Cuando abrí mi armario, no había nada anormal, a primera vista, pero bien al fondo, pegado a la madera, había tierra. Mucha tierra, como si alguien hubiera pisado allí con bota sucia. El problema es que yo limpié ese armario el día anterior. Lo vi con mis propios ojos. Nadie más tenía acceso. Aquello no tenía sentido. Me tomó tiempo crear valor y contárselo a los demás. Primero hablé con Hernández. No se asustó.
Solo movió la cabeza y dijo que su mochila amaneció al lado de la cama, aunque él recordaba haberla guardado en Minomenomenta, el armario cerrado. Y lo peor, había un pedazo de piedra dentro, del mismo tipo de la estructura que vimos en el valle, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Sabíamos que no era coincidencia. Aquello había salido de allí con nosotros. Romero entró en licencia médica pocos días después. Dijeron que tenía síntomas de ansiedad grave, crisis de pánico. Pero yo sé que fue más que eso. Antes de irse, me llamó aparte y me dijo que escuchaba la respiración del valle cuando estaba solo, que sentía el olor del bosque cerrado dentro de la habitación. Dijo que en una de sus pesadillas despertaba dentro de la construcción y afuera nosotros lo estábamos llamando, pero él no podía salir. Fue la última vez que hablé con él. Valverde fue llamado a una reunión con superiores y nunca más volvió a la misma base. Dicen que le pidieron escribir un informe confidencial sobre la misión, pero hasta hoy ese documento nunca apareció en ningún registro. La operación, en el Valle de los Remedios, se cerró sin motivo claro, y la entrada por el sendero donde pasamos fue sellada con placas de peligro ambiental. Pero nosotros sabemos, no fue por el suelo inestable, fue por otra cosa. Después de eso comencé a tener algunos episodios parecidos a los de Romero. Sonidos en medio de la noche, chasquidos provenientes de dentro de las paredes. Una vez, lo juro por todo, vi una sombra pasar por el espejo del baño mientras me cepillaba los dientes. Traté de convencerme de que era solo un reflejo, pero en el fondo lo sabía. Era la misma presencia, el mismo algo que encontramos en aquel claro, como si aquello nos hubiera marcado, como si conociera nuestro olor. Ya intenté hablar con otros militares más antiguos, preguntar discretamente si habían pasado por algo parecido. La mayoría solo se reía, cambiaba de tema, pero uno de ellos, un subteniente casi retirado, me miró serio y dijo: «¿Fuiste a los Remedios? No deberías haber ido allí, hijo». Y se fue caminando, sin decir nada más. Aquello me impactó más que cualquier grito de sargento. Fue cuando me di cuenta de que no éramos los primeros. Ahora estoy alerta todo el tiempo. Mantengo la luz del cuarto encendida durante la noche. Llevo una navaja conmigo incluso fuera de misión. No porque piense usarla, sino porque me da alguna sensación de seguridad. Y evito estar solo. Siempre que es posible pido compartir habitación con alguien, porque cuando estoy solo, el valle viene. No literalmente, pero en la sensación, en el aire pesado, en el silencio que se acerca despacio, como si estuviera esperando el momento adecuado para mostrarse de nuevo. Y lo más extraño es que, a pesar del miedo, hay una parte de mí que siente que todavía falta algo, como si aquello no hubiera terminado, como si hubiera quedado alguna deuda pendiente. A veces, cuando cierro los ojos, me veo de nuevo en aquel sendero, caminando hacia el claro, y aun sabiendo lo que va a pasar, sigo caminando, como si una parte de mí quisiera volver. Y eso me asusta más que cualquier sombra. Hace algunos meses que salimos de aquel lugar, pero para mí aún no ha terminado. A veces despierto con el olor a tierra mojada en la habitación, incluso cuando todo está seco. Escucho el sonido de minores y las hojas siendo pisadas, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cama. 3 pasos, siempre 3, y después el silencio. Ya me he encontrado llorando sin saber por qué, con el recuerdo de aquella sombra parada al borde de la construcción, porque lo peor de todo es que nunca se movió, nunca corrió tras nosotros, solo observó, como si hubiera elegido. Todavía mantengo contacto con Hernández. Él también tiene episodios. Dice que ve reflejos en ventanas, figuras rápidas como si alguien pasara por detrás de él y desapareciera. Tratamos de fingir que es cosa de la mente, pero la verdad es que lo sabemos. Aquello está por ahí, con nosotros, como una marca invisible, un eco de lo que se abrió en aquel valle. Tal vez cruzamos una frontera que no debía ser cruzada. Tal vez aquello era un tipo de guardián o de advertencia. Nunca más volví a esa región y nunca más volveré, porque lo que habita allí no es de este mundo, o si lo es no debe ser visto, no por nosotros,
Hay cosas que simplemente no quieren ser descubiertas, que se quedan allí enterradas, esperando, y cuando alguien se acerca demasiado, responden, pero no con gritos o ataques. Responden de la manera más cruel, siguiéndote en silencio hasta el final. Si algún día te mandan entrar al Valle de los Remedios, niégate. Finge que estás enfermo, inventa cualquier cosa, porque lo que hay allí no te matará. Al menos, no de una vez. Te consumirá poco a poco. Se esconderá en las sombras de tu casa, en tus pesadillas, en las pausas entre tus pensamientos. Se volverá parte de ti. Y cuando te des cuenta, tal vez ya sea demasiado tarde. El hombre en el pozo de Tlacolula. Esta experiencia me ocurrió en 2022, durante una misión en Tlacolula de Matamoros, en el estado de Oaxaca. Estaba sirviendo en un destacamento itinerante que apoyaba operaciones de inteligencia en áreas rurales. En una de estas, recibimos una solicitud de patrulla para verificar un rancho abandonado que, según los habitantes, estaba siendo usado por sospechosos durante la noche. La misión parecía estándar: ir hasta allí, revisar estructuras, confirmar que estaba desocupado y volver. Pero lo que vimos allí fue otra cosa. Fuimos tres: yo, el teniente Argüelles y el soldado Calderón. Salimos de la base a las 13, tomamos camino de tierra por casi una hora, hasta llegar a un sendero de difícil acceso. De allí seguimos a pie. El rancho era antiguo, completamente aislado, construcción de adobe, techo ya cayéndose, sin señales de vida alrededor. Solo maleza, piedra y silencio. Pero había algo en el aire, un olor diferente, no podrido ni químico. Era más como tierra mojada, solo que muy fuerte, denso, como si el suelo entero estuviera respirando. Comenzamos a revisar los alrededores, con cautela. La radio funcionaba mal, pero aún se podía enviar señal a la base, así que decidimos quedarnos por allí algunas horas y hacer un barrido completo. El rancho tenía una estructura principal, un corral caído y en el fondo un viejo pozo de piedra cubierto por tablas. Fue ese pozo lo que llamó la atención del teniente. Dijo que le parecía extraño que todas las tablas estuvieran alineadas, demasiado limpias para un lugar abandonado. Parecía que alguien las manipulaba con frecuencia. Removimos parte de la tapa y, con la linterna, intentamos ver el fondo. No se podía, demasiado oscuro. Calderón arrojó una piedra y... nada, ningún sonido de impacto. Silencio total. Nos quedamos esperando algún ruido. Nada. El teniente arrojó una segunda piedra, más grande. De nuevo, silencio. Aquello no tenía sentido. Cualquier pozo, por más profundo que fuera, devolvería un eco, un chapoteo, algo. Pero aquel parecía absorber el sonido. Fue en ese momento cuando lo escuché. Un chasquido muy bajo, viniendo de dentro del pozo. Como si algo hubiera arañado la pared por dentro. Me alejé rápido. Calderón se quedó quieto, mirando allí adentro como si estuviera hipnotizado. El teniente le ordenó alejarse y cerramos la tapa de nuevo. Él solo respondió que creía haber visto a alguien allí en el fondo, pero no era posible. La luz de la linterna apenas pasaba del borde. Aún así, él juraba que había visto un rostro, sin expresión, quieto. Decidimos no tocar más el pozo. Continuamos la inspección por el rancho, pero el ambiente había cambiado. Parecía que todo estaba más silencioso, más quieto, y cada vez que el viento soplaba, la tapa del pozo hacía un sonido leve, como si estuviera siendo empujada desde dentro. Intentamos ignorarlo, enfocarnos en la misión, pero Calderón estaba extraño. Caminaba mirando hacia atrás todo el tiempo, y en un momento lo sorprendí susurrando, como hablando con alguien, aún estando solo. Cuando pregunté, dijo que creía que alguien lo estaba llamando por su nombre. El teniente dijo que era imaginación, que era solo el viento. Pero allí, en el fondo, todos sabíamos que había algo muy mal en aquel lugar. No era solo el aislamiento. Era como si el rancho estuviera esperando que alguien volviera. Y aquel día, fuimos nosotros quienes llegamos. Seguimos haciendo el reconocimiento externo, tratando de mantener el enfoque, pero era imposible ignorar el pozo.
No importaba cuánto nos alejáramos, se podía escuchar aquel sonido amortiguado de madera crujiendo. Y era siempre en el mismo ritmo, como si algo allí dentro se moviera despacio, con calma. El teniente fingía que no oía, pero lo veía mirando de reojo todo el tiempo. Calderón, por otro lado, ya no ocultaba nada. Estaba pálido, sudando frío y decía que sabía que había alguien allí. Intentamos mantenerlo cerca de nosotros, pero a cada rato se quedaba parado, mirando hacia atrás. Una vez lo perdí de vista por unos segundos y lo encontré de nuevo, encima de la tapa del pozo. Estaba quieto, mirando hacia abajo, con la cabeza ligeramente inclinada. Cuando lo llamé, no respondió. Tuve que jalarlo del brazo para que saliera de allí. Sus ojos estaban vidriosos, como si ni siquiera supiera dónde estaba. Después de eso, el teniente nos ordenó reagruparnos e iniciar el regreso. Pero cuando intentamos usar el GPS para localizar el sendero de retorno, la pantalla se bloqueó. No era error de señal. El aparato se bloqueó con la ubicación congelada dentro del pozo, como si el aparato hubiera sido jalado hacia allí, aún estando con nosotros. Esto hizo que el teniente perdiera la paciencia. Comenzó a decir que había sido un sabotaje, que alguien debía haber manipulado el lugar. Pero el tono de su voz ya mostraba que no creía al 100% en lo que estaba diciendo. Él también tenía miedo, y lo peor, la luz del día comenzó a bajar mucho más rápido de lo normal, como si el sol hubiera saltado horas. Volvimos al rancho porque era el único lugar con alguna cobertura. Decidimos esperar a que oscureciera por completo e intentar salir con las linternas y la radio. Pero apenas el sol desapareció, todo empeoró. La temperatura bajó, como si fuera madrugada en el desierto, y entonces aquel sonido, el chasquido, volvió. Solo que ahora era diferente, más fuerte, más frecuente, como si algo estuviera golpeando desde el interior de la tapa. Calderón comenzó a temblar y decir que la cosa estaba queriendo salir. La radio, que hasta entonces solo tenía interferencia, captó un sonido. Una respiración lenta, profunda, pesada. No era interferencia, no era estática. Era como si alguien estuviera apoyado en el micrófono, respirando directamente en nuestro oído. El teniente la apagó de inmediato. Nunca había visto a un oficial hacer eso. Pero entendí. Aquello no era comunicación. Aquello era intimidación, como si lo que estuviera allí supiera exactamente dónde estábamos y quisiera que lo escucháramos. Alrededor de las 19:00, Calderón perdió el control por completo. Se levantó de repente, con los ojos rojos, y salió corriendo en dirección al pozo. Fuimos tras él gritando, tratando de sujetarlo. Cuando lo alcanzamos, estaba intentando arrancar la tapa con las manos. Repetía todo el tiempo: «Él me llamó, quiere hablar conmigo». El teniente lo jaló con fuerza. Le dio una orden directa para que se detuviera. Y fue en ese momento cuando la tapa se movió sola. La madera se levantó, solo un poquito, como si algo empujara desde dentro. Después, cayó de nuevo. Nos quedamos paralizados. Nadie se movía. El silencio que vino después fue tan denso que escuché mi propio corazón latiendo. El teniente nos ordenó entrar en el rancho. Cerramos la puerta como pudimos y colocamos muebles caídos para reforzar. Calderón se quedó sentado en la esquina, en posición fetal, con las manos en los oídos. Repetía que no era un hombre, que lo que estaba allí se parecía a nosotros, pero no lo era. Y que si miraba de nuevo, no iba a volver. Pasamos la noche allí, sin dormir, sin hablar, solo esperando que pasara el tiempo. Cuando el sol salió, salimos de allí sin mirar atrás. Calderón tuvo que ser cargado, completamente catatónico. La radio volvió a la normalidad, el GPS también. Y el pozo ya no hacía ningún sonido. Parecía un agujero cualquiera en el suelo. Pero sabíamos que no lo era. Aquello que estaba allí dentro esperó toda la noche. Nos esperó y casi consiguió lo que quería. Volvimos a la base en silencio. Nadie tuvo el valor de hablar sobre lo que pasó. El informe oficial del teniente decía que Calderón tuvo un brote causado por estrés y que la misión no encontró movimientos sospechosos. Pero la verdad era otra.
Aquella cosa afectó nuestras mentes. Calderón fue directo a la enfermería y después transferido al sector médico-psiquiátrico de la zona militar de Oaxaca. Nunca más volvió. No recibimos ninguna actualización. Su nombre se convirtió en uno de esos que el personal solo susurra. En la semana siguiente comencé a tener sueños, siempre el mismo. Estoy parado al borde del pozo mirando hacia adentro, y en el fondo veo mi propio rostro mirándome fijamente, sin expresión, pálido, todo el tiempo con los ojos abiertos. Despierto sudando, con el corazón acelerado. Una vez me levanté de la cama y vi tierra en el suelo del cuarto. No barro, tierra seca, como la del rancho. Pensé que era coincidencia. Hasta que ocurrió de nuevo 2 días después. El teniente Argüelles también cambió. Antes era rígido, disciplinado, directo. Ahora andaba callado, con la mirada siempre baja. Una vez me llamó a un rincón del patio de la base y dijo: «No le has contado a nadie, ¿verdad?». Moví la cabeza. Él solo respondió: «No lo cuentes, nunca. La cosa del pozo, escucha». Fue la única vez que hablamos de eso desde entonces. El tipo parecía atormentado, como si hubiera visto más que nosotros aquella noche, y no quisiera compartir el peso. Intenté investigar la región, entender si aquel rancho tenía alguna historia detrás. Encontré menciones vagas a rituales antiguos, sacrificios, desapariciones. Una historia me llamó la atención. Un hacendado que, en los años 40, decía oír voces viniendo del pozo y que habría saltado allí dentro para callar los gritos. El cuerpo nunca fue encontrado. El rancho fue abandonado poco después, y desde entonces los habitantes evitan pasar por allí. Un anciano de un pueblo cercano me dijo: «Quien oye la voz no vuelve igual». Después de eso, comencé a evitar estar solo por mucho tiempo. Mi alojamiento pasó a tener siempre la luz encendida. El sonido de golpes en la pared se volvió parte de mi rutina. Siempre 3, bajos, discretos, como si algo quisiera recordar que aún estaba cerca. Una vez, desperté con la puerta del armario abierta y una marca de mano en el interior. Solo que no era de barro ni suciedad. Era como si estuviera hecha de polvo muy antiguo, de ese que se pega a la piel y no sale fácil. Hablé con un capellán de la base, sin entrar en muchos detalles. Solo dije que algo extraño había ocurrido y que ya no podía dormir bien. Me miró por algunos segundos y dijo: «Hay lugares que guardan dolores antiguos. A veces el dolor se vuelve cosa viva». Aquello me erizó la piel, porque era exactamente esa la sensación, como si el pozo no fuera solo un agujero, sino un lugar que siente, que espera, que elige. Desde aquel día llevo una sensación que no sé explicar, un peso en la espalda, un frío que aparece de la nada, incluso en el calor. A veces, de repente, el olor a tierra mojada vuelve, y cuando eso ocurre, detengo todo. Me quedo completamente quieto, sin respirar, escuchando, porque en el fondo tengo miedo de oír aquel chasquido de nuevo. Y si lo escucho, no sé si podré ignorarlo. El rancho sigue allí. Nadie lo ha tocado. Nadie se acerca. La entrada fue prohibida por riesgo de derrumbe, pero sabemos que no es por eso. Es para evitar que alguien más vea lo que vimos, o peor, que escuche aquella voz, porque una vez que la escuchas, alguna parte tuya se queda allá abajo. Y siento que algún día puede volver a llamar. Hubo una noche, ya de vuelta en la base, que desperté en medio de la madrugada con sed. Fui hasta el bebedero del pasillo, y cuando volví al cuarto, la puerta estaba entreabierta. Recuerdo claramente haberla dejado cerrada con llave. Cuando entré, lo primero que vi fue la puerta de mi armario abierta de nuevo, y allí dentro había una piedra, pequeña, lisa, del mismo tipo de las que formaban el borde del pozo. No hice ruido, no grité, solo cerré la puerta, aseguré todo. Me senté en la cama y me quedé mirando a la nada hasta que amaneció. Desde entonces, nunca más me sentí solo, incluso cuando lo estoy. La presencia es discreta, pero constante, como si algo me acompañara, solo desde lejos, sin prisa, sin hacer cuestión de mostrarse de nuevo, pero siempre recordando que está ahí, esperando. Y hay días en que me pregunto,
¿Será que aquel pozo solo quería ser notado? ¿O será que él me notó primero? No sé si algún día volveré a aquel rancho. Pero a veces, cuando escucho a alguien golpeando 3 veces en una puerta, en un metal, o incluso en un mueble, todo mi cuerpo se paraliza, porque ya no puedo escuchar ese sonido y pensar que es solo coincidencia. Siempre me detengo, siempre escucho, y siempre espero no oír la tapa moviéndose justo después. Hay cosas que encontramos en el servicio que son peligrosas, pero visibles. Se puede luchar, se puede reaccionar, pero lo que vi aquel día no era así. Lo que vi, espera en silencio. Y la parte más aterradora de todo esto es saber que aquello nunca quiso hacernos daño, solo quiso que miráramos. Y ahora que hemos visto, tal vez un día tengamos que volver.